Este año la cosecha ha sido muy buena. Nuestros almacenes están llenos de grano. Por fin un buen año, pero eso trae un peligro. Puede que las tribus de las montañas bajen a robarnos. ¿De las montañas? Pero si de allí solo llega de cuando en cuando algún mendigo. Nunca se sabe. Él tiene razón. Hay que pensar algo para proteger nuestra comida. Podríamos encargar a uno de nosotros que protegiera los almacenes. El más fuerte, que se quede en el pueblo vigilando, mientras los demás estamos en el campo trabajando. Buena idea. No tan buena. Si alguien se queda en el pueblo, no podrá trabajar. ¿De qué vivirá él y su familia? Pero si cada uno de los habitantes damos una pequeña parte de nuestras cosechas, ya no habrá de qué preocuparse. Perfecto. Con un poco cada uno se acabarán las preocupaciones. ¿A quién nombraremos? ¿Por qué no nombramos a Garrod? Garrod sin duda es el más fuerte. Garrod, tú eres el más fuerte. ¿Quieres ser nombrado el guardián del poblado? Bueno, lo seré. Esta cosecha se presenta tan buena como la del año anterior. Sí, podremos dar a Garrod su parte sin problemas. En todo el invierno no se ha presentado ni un solo ladrón. Garrod tiene suerte, come y no trabaja. ¡Garrod! ¿Qué ha pasado? Pero si es una mujer... Buscaba comida, nuestra comida. Buscaba nuestra comida y yo le he quitado el hambre. Solo era uno, pero eso me ha dado que pensar. ¿Qué sucedería si viniesen varios a la vez? Necesito que algunos de vosotros se queden aquí conmigo para ayudarme. Si nombramos más guardianes, tendremos que entregar más comida. Pues solo tenéis dos soluciones. O entregar más grano y tener más guardianes, o dejar que robe el grano primero que pase. No, que no nos roben la comida. De acuerdo, los labradores más fuertes se quedarán contigo. Los demás daremos más grano para alimentarles a ellos y a sus familias. Este será el nuevo símbolo de los guardianes. Este año la cosecha ha sido muy mala.
Mirad este grano, está podrido y comido por la plaga. El invierno ha sido cruel y esta primavera ha llovido demasiado. Mentiras, no son más que sucias mentiras. No son mentiras. Maldita sea, la cosecha ha sido muy mala y vosotros tendréis que conformar con menos, como todos. No, perro, ¿quieres engañarme? Basta ya, no nos sacaréis más grano. Se acabaron los guardianes. Os defenderé a pesar de vosotros mismos. ¿Alguien más desea que se suprima a los guardianes? Este año ha mejorado la cosecha. ¿Y de qué piensas que nos va a servir? Si hemos de dar más de la mitad a los guardianes. Poco trabajo han tenido. En 4 años, un solo ladrón. ¿Ladrón? Una simple mendigo, una mujer débil y hambrienta. Sí, bueno, abusan un poco, pero no hay que olvidar que al menos nos protegen de los ladrones.